Hola chicos, Elsa está aquí mi persona. Vamos a presentar el capítulo número 8 que es sobre la motivación. Este tema está íntimamente relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La motivación no se observa directamente, sino que se infiere de indicadores conductuales como las verbalizaciones, tareas, actividades que dirigimos hacia las metas de los estudiantes. La motivación es un concepto que explica y nos ayuda a nosotros a entender por qué la gente se comporta como lo hace, por qué los estudiantes cuando están más motivados aprenden, prestan atención y plantean preguntas dentro de las horas de clase. Unas visiones iniciales reflejaban la idea de que la motivación resulta principalmente de los instintos. Por ejemplo, un bebé tiene un reflejo de succión innato que les ayuda a buscar un pezón y obtener el alimento. Este tema sobre la motivación se presentaron 4 perspectivas históricas. Está la teoría de la pulsión, la teoría del condicionamiento, la teoría de la congruencia cognoscitiva, la teoría humanista. La teoría de la pulsión, Woolworth definió las pulsiones como fuerzas internas que buscan mantener el equilibrio homostático del cuerpo. Por ejemplo, los estudiantes que tienen prisa por terminar un proyecto retrasado pueden sentirse hambrientos y aún así no pueden suspender su tarea para ir a comer porque el deseo de terminar la tarea supera la necesidad fisiológica. Por eso es importante considerar que para que se disminuya esta pulsión debemos obtener el elemento faltante. La teoría del condicionamiento nosotros ya la hemos estudiado con Skinner y este autor realizó algunas investigaciones y experimentos con los animales. Los elementos más importantes son el estímulo incondicionado, el estímulo condicionado y también la respuesta condicionada. Un ejemplo, en las aulas de clase se aplica mucho esta teoría para controlar la disciplina, para que los estudiantes presenten alguna tarea y para ello entonces premian con alguna golosina, comida u otra cosa o puntos dentro de las asignaturas. Esto es lo que comúnmente se ve, los puntos. La teoría de la congruencia cognoscitiva supone que la motivación es resultado de las interacciones de cogniciones y conductas. Para ello se establecieron otras teorías para poder entenderla, la teoría del equilibrio y la teoría de la disonancia. Supongamos dentro de la teoría, para poder entender la del equilibrio, 3 elementos: el docente, la materia y el alumno. Para que se dé el equilibrio, las relaciones entre estos 3 elementos tienen que ser positivos. Es decir, el alumno tiene que llevarse con la docente y también le tiene que agradar la materia, pero a su vez la docente también tiene que llevarse con el alumno. Sin embargo, si el alumno no se lleva o no le agrada la materia, se da una relación negativa y ya no se daría este equilibrio. Por otro lado, la disonancia es un tipo de estrés psicológico que se produce cuando una persona mantiene creencias, ideas o valores contradictorios. En esto se basa principalmente en las contradicciones de las ideas. Por decir, cuando hacemos una dieta y decidimos comer alguna caloría o un pastel, nos planteamos preguntas de no está mal que me coma el pastel, pero sin embargo tiene muchas calorías, voy a engordar, entonces tenemos ideas contradictorias. Es la humanista, hace énfasis en los procesos cognitivos y afectivos, se ocupa de las capacidades y potencialidades de cada una de las personas en la medida en que éstas hacen elecciones y buscan tener el control de su vida. Dentro de esta teoría se menciona que se debe estudiar principalmente a las personas, más no a los animales, a las personas para poderlas ayudar a maximizar sus potencialidades. Las teorías humanistas mejor conocidas incluyen a las de Abraham Maslow y Carl Rogers. Nos podría ayudar a nosotros como futuros docentes
para entender a los alumnos y crear ambientes que mejoren el aprendizaje. Es poco realista esperar que los estudiantes muestren interés en las actividades del aula si se tiene deficiencias fisiológicas o de seguridad. En cuanto a las de seguridad, podemos decir cuando hay maltrato en los hogares, violencia, y en las fisiológicas nosotros hemos visto en algunas unidades educativas que hay alumnos que llegan sin haber desayunado y les es imposible poder concentrarse. Y obviamente se debe actuar ante estas circunstancias o problemas, y un claro ejemplo es la unidad educativa ABC, que por medio de los docentes y padres de familia en los recesos brindan una comida para sus hijos. Así también cuando hay ruidos, movimientos, violencia entre los estudiantes, se debe establecer estrategias para que se motive entre estudiantes y también el docente pueda motivar a ellos. Es muy importante el ambiente porque cuando ellos sienten un ambiente acogedor, para nosotros también es muy importante y lo hemos percibido que nos sentimos motivados y podemos aprender. Ante esto, de aprendizaje motivado para poder abordarlo dentro de las aulas de clase. Se debe hacerlo antes de la tarea, durante la tarea y después de la tarea. Debemos hacer estrategias o hacer materiales didácticos para que los alumnos se sientan motivados, puedan aprender. A la vez nosotros como docentes podemos hacer una retroalimentación de la clase, decir a los alumnos estás haciendo bien la tarea, darles palabras de aliento, así se hayan equivocado, los podemos motivar con palabras. Y también los amigos, entre compañeros, es importante que haya esta motivación. Y los padres de familia también influyen de manera directa en este proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo el rol del docente, sino también de los padres de familia. Para que se dé este logro, esta motivación, y para poder lograrlo, hay dos perspectivas que nosotros hemos visto dentro de las aulas de clase. Si bien presentamos a los estudiantes una actividad difícil, simplemente no la realizan porque temen a fracasarla. Por otro lado, no es conveniente presentarles tareas que sean fáciles por aburrirse, y de tal manera entonces hay que equilibrar estas tareas para que vayan a realizarla todos los estudiantes y a la vez todos los estudiantes puedan motivarse. Por eso es importante tener presente que no importa de dónde venga un estudiante, todos tienen las mismas capacidades para aprender y la motivación es parte clave para un buen desempeño académico. No olvidemos que los alumnos que viven en sectores rurales presentan grandes dificultades para aprender. Por tal, el docente debe considerar estos aspectos y hacer del aula un lugar acogedor. Continuando con la segunda exposición de motivación, tenemos la teoría cognitiva social, en la cual nos dice que esta teoría considera que la motivación es el resultado de metas y expectativas que una persona o un estudiante se propone en una cierta actividad. Las personas establecen metas y actúan de forma que consideran que les ayudará a alcanzarlas. Cuando una persona compara su desempeño actual con la meta y ve algo de progreso, el individuo experimenta un sentido de autoeficacia para mejorar y seguir realizando diferentes actividades. En la mayoría de los casos cada vez más difíciles. La motivación depende de que la persona crea lo que logrará, los resultados deseados implementados, ciertas conductas y que es capaz de realizar o de aprender a realizar estas conductas. La comparación social es el proceso por el cual nos comparamos con otros. Las autoevaluaciones que nos hacemos proceden de las comparaciones con personas similares.
como por ejemplo nosotros nos vamos a comparar con jóvenes, con estudiantes, con personas que tengan características similares, y también existen otras personas que se pueden comparar entre sí mismas, por ejemplo deportistas con deportistas, danzantes con danzantes. Entonces hay según cada característica se van a ir comparando y viendo si cumplen o no cumplen con estas, en cierta manera, vistas como buenas y que están progresando. Cuanto más parecidos seamos nosotros a los modelos, mayor es la posibilidad de que acciones similares de los observadores sean repetidos por nosotros y generen algún tipo de cambio en nuestra forma de actuar. Dentro ya de la teoría de la meta, tenemos que esta teoría supone que existen relaciones importantes entre las metas, las expectativas, las atribuciones, los conceptos de capacidad, orientaciones a la motivación, comparaciones sociales y con uno mismo, y conductas de logro. En los contextos de logro, los estudiantes pueden poseer metas de aprendizaje o de desempeño enfocadas en la capacidad de cada individuo. Esta teoría menciona que las metas de aprendizaje se enfocan en las habilidades y competencias que se necesitan para aprender y según el desempeño y el progreso del estudiante, es mayor será su autoeficacia y su motivación, ya que dependerá de ciertos factores que vienen influenciados desde la familia. Ahí intervendría bastante el autoestima del estudiante. Estas metas de desempeño en algunos casos no pueden conducir al progreso de manera muy adecuada, sino que más bien da lugar a comparaciones sociales, las cuales quizás no aumentan la motivación. Las orientaciones a la meta están ligadas con concepciones de capacidad. Estas concepciones de capacidad son la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Dentro de la mentalidad fija tenemos que depende de ciertas maneras o de ciertas cosas que se dieron desde el hogar. Por ejemplo, si un niño tiene una motivación o una motivación bien grande por aprender, y los papás le dijeron siempre eres inteligente, eres todo eso, entonces el niño ya viene desde su hogar con esa mentalidad, y en el aula de clase solo va a ir incrementando, pero hay ciertos estudiantes que no logran con facilidad hacer esta mentalidad de crecimiento, sino se quedan en la mentalidad fija, pensando que no pueden realizar ciertas actividades, y depende ahí del docente en donde se generaría más motivación para que pueda seguir aprendiendo y pueda seguir igualándose con sus compañeros. Ya tenemos ahora el autocontrol. Entre muchas teorías que hacen hincapié en el deseo de las personas por ejercer el control de un aspecto importante de su vida. Estas creencias de control tienen aspectos especialmente importantes en escenarios de logro de una persona. Por ejemplo, si una persona tiene control en sí misma y tiene autoeficacia y tiene mucha asertividad en su autoestima, esta persona tendrá muy bien marcado su posicionamiento y tendrá sus metas bien planteadas también. Cuando las personas perciben independencia entre respuesta y resultado, la impotencia aprendida se manifiesta en déficit de la motivación, de aprendizaje y de emociones. Puede hablarse
de impotencias aprendidas. En el caso de muchos estudiantes con problemas de aprendizaje que muestran patrones negativos y baja autoestima en sus capacidades para aprender, mientras su autoconcepto sea negativo, sea más difícil de trabajar. En este caso, los estudiantes que tienen un autoconcepto negativo, digámoslo así, son más difíciles de trabajar, por ejemplo, poniéndoles una tarea y ellos dirán que no pueden. En cambio, los otros niños que tienen un autoconcepto positivo tratarán de resolver ese problema y seguir adelante. Ya. Continuando con esto, tenemos el autocontrol, que está influenciado directamente con el aprendizaje. La teoría e investigación del autoconcepto son importantes para la motivación. Esta investigación sugiere que el autoconcepto se organiza de manera ascendente a medida que vaya avanzando y que éste integre diferentes áreas en las cuales el objetivo principal sería mejorar la autoeficacia del estudiante y la autoestima también, que irían ligados a la autoeficacia. Esto tiene una influencia recíproca entre autoconcepto y aprendizaje, en donde que, como ya se mencionó antes, esto influye directamente en el aprendizaje del estudiante. El autoconcepto positivo o negativo, que influye drásticamente en el aprendizaje del estudiante, puesto que de ello dependerá su rendimiento. La idea de una relación positiva entre el autoconcepto y el aprendizaje escolar es muy aceptable. Los estudiantes que confían en su capacidad de aprendizaje y que pueden determinar si el autoconcepto influye en el aprovechamiento o si el aprovechamiento influye en el autoconcepto. Si la influencia es mutua o si cada uno influye en otras cosas, como todo lo que ocurre en el hogar, por ejemplo las cosas positivas o negativas. Si se tiene en el hogar un padre alcohólico o un padre que pega a los niños y también a su mamá, entonces tendrán influencias negativas que a la larga le marca negativamente. Si es que se identificara un tipo de estudiante así, dependería mucho de los docentes que muestren a los estudiantes que son capaces de aprender y que progresan en sus estudios, ofreciendo retroalimentación positiva, los cuales serán muy útiles porque ellos utilizan de manera adecuada, los docentes utilizarán de manera adecuada y les ayudará a contribuir al desarrollo del autoconcepto positivo del estudiante, lo que será de gran ayuda. Dentro de la motivación intrínseca tenemos que las actividades intrínsecas interesantes son fines en sí mismas, los cuales, en contraste con las acciones motivadas de manera intrínseca, que son medios para algún fin, los niños pequeños tienen motivación intrínseca para aprender y controlar su ambiente, los cuales estos serán directamente vistos o sí serían vistos en el desarrollo de su progreso en la escuela. Muchos investigadores han hablado sobre el efecto de la recompensa en la motivación intrínseca. Ofrecer recompensas por participar en una tarea disminuye la motivación intrínseca de los estudiantes cuando creen que las recompensas controlan su conducta. Las recompensas que se entregan fomentan la autoeficacia, el interés y la adquisición
la adquisición de habilidades del estudiante. Las habilidades del estudiante continuando con la exposición, tenemos que, ya para llegar a un resumen o bueno, lo que yo vi que era más importante, está la motivación para el logro. Las atribuciones y las orientaciones de meta tienen aplicaciones educativas importantes, en donde dependerá mucho de que un estudiante agradezca a un docente que haya influenciado positivamente en su vida. Estos programas de motivación para el logro están diseñados para alentar al deseo de los estudiantes de aprender y de tener un buen desempeño en las tareas de logro. Los programas de modificación y de atribuciones tratan de cambiar las atribuciones disfuncionales que hacen que los estudiantes lleguen a fracaso. Por ejemplo, las atribuciones de falta de capacidad a la de esfuerzo insuficiente, los cuales ya sería muy grave en un estudiante, y eso también conllevaría a abandonar la escuela porque se sienten muy estresados y no llegan a cumplir sus estudios. La retroalimentación de las atribuciones de los éxitos anteriores mejora la autoeficacia, la motivación, la adquisición de las habilidades. Los profesores pueden fomentar en sus alumnos orientaciones de metas productivas, enseñándoles a establecer metas de aprendizaje y ofreciéndoles retroalimentación sobre su progreso hacia la meta. Entonces, en este punto nos manifiesta que es importante la acción del docente, no solo del docente, sino de toda la comunidad educativa, en donde se implementarán tal vez charlas, primero a los docentes y después a los padres de familia, para que ayuden o contribuyan a mejorar la autoeficacia en el estudiante, porque están muy ligadas y son muy importantes que sean intervenidas eficientemente dentro de un aula, y para poder, que sea enseñada a los estudiantes.